buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre en Conversando en la Noche vamos buscando protagonistas de distintos sectores. A veces vamos a la política, al ámbito empresarial, otras veces al ámbito académico, pero también nos interesan mucho los movimientos culturales, musicales que se van realizando en nuestro país, ámbito del teatro, audiovisual. Y en este caso también rompemos esa barrera de hablar solamente de gente emergida en la capital, en Asunción, porque pasan muchas cosas interesantes en todo el país. En este caso de Encarnación llega Diego Zarza, que es músico y que tiene ya una importante trayectoria en grupos de rock y música alternativa de nuestro país. Vamos a contar esa historia un poco también así, reconociendo lo que se hace en otros polos culturales como es la capital de Itapúa, por ejemplo, que ha crecido muchísimo en ese aspecto también en los últimos años. Diego Zarza, nuestro invitado hoy, presentamos su semblanza y luego conversamos la noche con él. Diego Zarza es un músico, compositor y productor paraguayo con más de 20 años de trayectoria en la escena independiente. Su vínculo con la música empezó desde la infancia cantando canciones de la radio y se consolidó en la adolescencia con la formación de su primera banda, Shiny Zero. A lo largo de los años, Diego participó en numerosos proyectos musicales como Bombero Naco, TPUPB, Payé, Dedalus, Garage 21, Auroras y actualmente a Días de Júpiter, explorando géneros como el punk, emo, screamo, funk rock y pop acústico. Su carrera lo llevó desde los escenarios de Encarnación a estudios profesionales en Buenos Aires, donde fortaleció su faceta como compositor y productor. Fue parte de shows con bandas internacionales como Simple Plan y No Te Va a Gustar, y vivió la experiencia de grabar en estudios como Supernova y Lobo Studios. En 2020 lanzó su primer álbum como solista, Hecho en Casa, volumen 1, reafirmando su compromiso con la creación personal y auténtica. Hoy, con una voz madura y una mirada clara, Diego continúa componiendo, grabando y apostando por la música como espacio de búsqueda, encuentro y transformación. Bueno, Diego, gracias por estar acá. Podríamos definirte como cantante, compositor, productor musical. Muchos años ya también en esto a pesar de tu juventud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por recibirme. Sí, la verdad que de todo un poco. Me pasé por todos lados, digamos, desde que empecé en el mundo de la música. Siempre curioso. Sí. ¿Verdad? Entonces era como que una cosa llevaba a la otra. De repente ves cómo se hace algo, te llama la atención. Entonces vas viendo... hasta hoy, imagínate, después de casi 20 años, no sé si me llamaría cantante, pero bueno, en su momento cuando empezamos eso, era como que, bueno, el que mejor canta sos vos, entonces vaya al frente, ¿verdad? Alguien tenía que hacerlo. Sí, y desde ahí vengo robando así, pero cara duramente frente a un micrófono. Que es una esencia también del rock and roll, ¿verdad? Ahora, tú hiciste un poco de educación formal, famoso, estudias guitarra, piano, ¿algo? Sí, vos sabés que hice 3 años de conservatorio en Encarnación, el Conservatorio Madrigal del profe Gabriel Duarte. Sí. Y justamente ahí fue que empieza un poco mi historia con el rock sin querer también, ¿verdad? Tenía un amigo, Alfredo Álvarez, con el que entre medio de adagios y esas canciones así más tradicionales, de repente el profesor nos miraba y nos dábamos la vuelta y era, hey, ¿conoces este tema de Red Hot Chili Peppers? Y tocábamos Californication, o hey, yo saqué este tema de Blink, y tocábamos cosas y siempre había como una competencia y después el muchacho era como, no, formalidad, no, con el cosito ahí arriba, ¿verdad? Sí. Y nada, de eso después creció una amistad, de ahí lo trasladamos a juntarnos, a tomar tereré, como que escuchar ya esas canciones. Los dos con nuestra guitarra y como que empezamos ahí a sacar canciones, ¿verdad? Eso fue como que el primer paso ahí de querer hacer un grupo, ¿verdad? Claro. Y en esta, bueno, un amigo que también solía ir, pero él no era músico, siempre le dijimos que era como nuestro manager, pero en esa claro, instancia, un socio. Qué idea, ¿verdad? Sí. Pero era, yo tengo un amigo que toca el teclado. Y bueno, traele, ¿verdad? Llegó ese día, un día practicamos, tocó su teclado y fue así. No es tanto. Esto no va a ir. Conseguiste un bajo.
¿verdad? Claro, cambió. Claro, entonces no sé cómo hizo y en una semana consiguió un bajo. Ajá. Y vino de ahí como que... ¿Este quién era? Martín Monzón. Ya. Y ahí como que empezamos, ¿verdad? A sacar canciones y después él le trae a su primo y de cierta manera le convence de que se una a la banda porque él tenía una batería. Y ahí se forma lo que es Shiny Zero, que es mi primera banda, mi primera idea de Shiny Zero. Sí. Estamos hablando de 2003 empezó. 2003. Y empezamos a tocar 2005. O sea, 20 años atrás. 20 años atrás. Pasa el tiempo, ¿eh? Pasa el tiempo. Imagínate. Eran 4 soñadores que hacen que una onda más rock and roll primitivo, punk. Sí, en esa época era punk. Era punk y un poco de lo que es... Hay una corriente que se llama screamo, que era como que más gritado. Ajá. ¿Viste? Así Sí. de lamento luego. Entonces, eso era como que lo que nos motivaba un poco. ¿Y temas propios siempre o covers? Temas propios. Y sí, llegamos a hacer 9 temas propios que quedan en un disco que está ahí flotando en el éter. Ya. Siempre quiero resucitarlo y subirlo a plataforma. Claro. Más que nada porque me parece, si bien escuchando hoy, probablemente después de 20 años, decir, uff, esto no suena a la calidad que debería ser. Claro. Me parece interesante como un registro y como algo para mostrarle a mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. De, mira, yo estaba haciendo esto cuando tenía 15 años. Esto hacemos, claro. Y en encarnación, para más. No es fácil, sociedad conservadora, más acostumbrada a las orquestas tradicionales, a las... ustedes aparecieron como bichos raros. Sí, de hecho que había una movida de rock en Encarnación, Ajá. ¿verdad? Que eso también en parte fue lo que nos motivó un poco a decir, sí se puede, ¿verdad? Yo en ese momento así siento siempre en mi vida que tuve 2 momentos de esto sí se puede hacer, que es uno cuando fui a un show local, Sí. ¿verdad? De bandas de Encarnación justamente, de bandas de rock, creo que tocaban 3 bandas, Ajá. Candy Box, Sutra y una más que no estoy recordando, ¿verdad? Toda de la Todas zona. de allá, ¿verdad? Ya. Y ese fue como que el primero, espera un poco, sí, esta gente está haciendo esta música acá, capaz yo también puedo hacer, ¿verdad? Y después el segundo momento así como que fue definitivamente fue uno de los tantos tours de esta marca de cigarrillos que llevaba música por todos lados, Ah, sí. donde iban Flow, Paico, y ese fue como mi primer acercamiento al rock nacional, ¿verdad? Claro. Porque en ese entonces, sin internet, ¿verdad? Cabe recalcar a la gente que no había, ¿verdad? Claro. Entonces conocer lo que pasaba acá era como que Dificilísimo. un misterio. Algún compa que llegaba, algún cassette. Claro, de repente tu primo o el hermano de tu compañero de colegio que vino acá y se compró el CD de Rey Banana, Claro. y llevaba ya y era, ¡guau! ¿Qué es esto? ¿Entendés? Claro. Y te quedabas así, wow. O si no, esos tours que de repente se hacían y siempre se hacían como en lugares gratis. Siempre era en la plaza, una Cierto, cosa así. sí. Entonces ahí escuché, qué sé yo, El Templo de nuevo, ¿verdad? Todas las bandas de ese entonces era... Espera un poco, esto se puede hacer a gran escala, no es lo solo acá, sino que Claro. en el país está sucediendo algo porque Sí. si la gente allá viene acá, Ya estaban ocurriendo los Pincel Rock, ya estaba Kamikaze Records, y va Sí. creciendo el panorama. Ya se habían acercado unas bandas de Ciudad del Este, de otros lugares también, Revolver, por ejemplo. Sí. O sea, se iba generando un movimiento. iba pasando algo interesante que dentro de mi corazón de adolescente, vamos a decir, era como que yo puedo hacer esto, para mí que se puede hacer, ¿verdad? Y desde ahí fue como un darle y ver qué pasaba. Shiny Zero, ¿hasta cuándo duró? Estuvo hasta 2006. 2006. Sí. Claro. Sí, obviamente fue una especie de primera experiencia juvenil. Total. ¿Hacían un poco de rap también? Sí, el Martín Monzón, que era el bajista, rapeaba. ¿Viste? En ese entonces estaba de moda Linkin Park. Claro, Linkin Park. Entonces era como que, vamos a poner un rapero y él era como que el que mejor le salía, sí, ¿verdad? mejor le salía. Qué interesante, porque estamos hablando de que en cierta forma fueron también un poco innovadores para la escena, porque los grupos de rock eran más tradicionales, de baladas de rock, de canciones. Ustedes rompieron un poco esa estructura. Yo creo que allá, ¿verdad? Como te digo, acá no sé muy bien qué Acá pasaba, sí. más que lo que llegó allá, ¿verdad? Lo Claro. mainstream, tipo lo grande. Sí, Pero yo siento que allá sí. Mm. Allá éramos bichos raros. claro, sí. Era como que, ¿qué es lo que son estos locos? ¿Y dónde tocaban? Donde nos abrían las puertas nomás. Me acuerdo, uno de los mejores conciertos de esa época, me acuerdo que fue en la cantina de un colegio. Ah, mira vos. Tipo, se armó así, pusieron unos parlantes, metieron la batería ahí en el medio
y todos los estudiantes del Colegio Técnico Nacional de la Ciudad de Encarnación, y todos los estudiantes de nuestro alrededor, y fue caos, era así, como, ¿viste? Como en las series así de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Que va una banda y toca así en el medio del coso y vuelan cosas. Sí, sí. Y eso pasó, ¿entendéis? Desde la cantina de un colegio hasta... bueno, éramos muy chicos también, entonces de repente en pubs no podíamos tocar. Claro, por menor edad. Claro, entonces era donde se pueda, ¿verdad? Y nada, así nos fuimos como que armando un circuito ahí y haciendo un amigo también desde las bandas de ese momento. Ahí quiero hacer un punto porque después viene la época ya de Bombero Naco. Sí. Y también te vas vinculando que con Asunción, con la movida azucena. Sobre todo acá veo que colaboraciones con Michelle, Cultura Nativa, la tribu, muchos nombres que cruzan también ya la frontera, digamos. Eso fue muy, muy loco. Yo no sé si Milkshake debe ser... Realmente no me acuerdo, no sé si ese Milkshake es Last Milkshake o es otra banda que se llamaba Milkshake, claro, en ese entonces. Claro, puede ser. Pero sí, ese fue nuestro primer acercamiento o sea, nuestra primera salida en realidad de Encarnación. De Encarnación. En ese entonces se hacía un concurso que se llamaba Demostrar tu Música. Cierto, me acuerdo. Que el premio era ganar un disco. Sí. Como éramos todos muy pendejos, no teníamos la plata todavía. Claro. Juntamos toda la plata que pudimos y grabamos un tema. Así le pusimos toda la ficha de ese tema para participar en el concurso. Y de las 80 bandas y monedas que se presentaron, quedamos justamente con todas esas bandas seleccionadas para participar en el evento que se hizo en el ferrocarril. ¿En qué año? ¿90 ya o 2000 ya? 2008. Ah, ya. 84 bandas veo acá que participaron, presentaron su tema. Y de esas quedaron 8 y ahí quedamos nosotros. Bueno, ahí quiero parar porque quiero seguir contando esta historia, antes pasando por Bombero Naco. Me gusta el nombre, bastante disruptivo también. El rock nacional producido en otros polos de desarrollo cultural, no solamente en Asunción. De hecho, hay un rock muy fuerte, por ejemplo, en San Lorenzo. Luque en el metal fue muy importante en la historia del rock nacional. Entonces, bueno, rescatar estas historias como la que nos trae hoy Diego Zarza, a quien invitamos especialmente justamente para que nos cuente esto. La movida cultural, la movida joven, ahora ya no tan joven quizás, pero que desarrolló un pensamiento crítico inclusive en la música y en las artes de nuestro país. Ya volvemos con más de esta entrevista con Diego Zarza, Conversando la Noche. Estamos con Diego Zarza, músico encarnaceno, protagonista de una movida muy interesante entre fines de los 90 y comienzos ya del 2000, es muy joven por cierto, y aparece Bombero Naco, donde está un concejal de Encarnación muy conocido, Keiji Ishibashi, estaba dentro de la banda. ¿Quiénes más estaban en esa aventura llamada Bombero Naco? De ahí seguimos con Alfredo Álvarez, sí, que fue con el que empezamos básicamente juntos nuestra carrera musical. Cierto. Terminó Shiny y como que nos quedamos juntos nosotros y seguimos. Ajá. Y estaba también Francisco Pancho González, que es de Mente Nativa y con quien después nos reencontramos un poco ahí en la vida musical. ¿Y Keiji qué tocaba? Keiji batería. Batería. Sí, él es un baterista fenomenal. Bueno, ¿y qué onda tenía Bombero Naco? Y era más funk rock, medio tirando a un poco los primeros discos de Incubus, un poco de Red Hot Chili Peppers. Entonces era como otra cosa, había ahí otro sabor. Entonces no era como que seguir en la misma. Yo creo que eso también se da mucho en todos los proyectos que estuve, que siempre son como que cambios muy extremos. Nunca en la misma. Ya, y con este grupo llegaron a venir hasta Asunción. Sí, como te había contado, clasificamos en el Demostrar tu Música y vinimos, tocamos en el concurso. Lastimosamente no ganamos, pero la experiencia sola fue como que un cambio también grande, ¿verdad? Como que tuvimos buena aceptación. Claro. La gente se sintió, después la gente se acercó, ¿verdad? Pues, de repente, como pasaba eso, ¿verdad? Todavía el internet no es lo que es hoy. Entonces la gente no conocía. Claro. Mucha gente conoció ahí. Casi en el concierto nomás. Claro. Y era como que, pucha, qué bueno está esto, dónde son y cuándo tocan, y, ¿verdad? Y
allá cuesta venir. Claro. Pero fue así como un acercamiento, ¿verdad? Y aparte que los jueces en ese entonces creo que fueron Diego Serafini y Afi Ferreiro. Sí, y sobrinito. Sí. Uh-huh. Y ¿Dónde se había hecho en Alianza? en el ferrocarril. Ah, en el ferrocarril. Sí. Y justamente después de... O sea, anunciaron los ganadores y Diego Serafini había dicho... No me acuerdo si lo dijo en privado o lo dijo ahí al público, pero si cualquier banda quiere saber después nuestras opiniones personales, escríbanos, estamos abiertos, le vamos a dar devoluciones, ¿verdad? Ajá, ok. Entonces ahí como que obviamente quería saber qué es lo que pasó, ¿verdad? Claro. Le escribo a Diego Ah. y me dice que faltaron ajustar ciertas cosas, que se notaba que éramos principiantes básicamente, ¿verdad? Claro. O sea, no había nada demasiado profesional en Claro. nosotros. De hecho, un tema grabamos para poder entrar en el... Claro, el tema que grabamos para participar, fue así. ¿Te en acordás una cómo se semana. llamaba el tema? Y es así. Y es así. Sí. Ok. Después que llegaron a grabar un álbum completo con... No, No llegaron. ese es de mis grandes... Deudas, digamos. Sí. Pero tienen varios temas. Llegamos a hacer casi 16 temas por ahí. Claro. Y es como que... Yo creo que tenés que abocarte a la reconstrucción de todo ese material y colocarlo en plataforma porque hoy ese es el camino, ¿no? Sí, Por lo menos para que quede documentado. eso, para mí es dejar algún tipo de recuerdo de todo esto que sucedió, porque en serio fueron... O sea, yo le tengo mucha fe a las canciones, creo que hicimos grandes canciones en su época para ser gente que rondaba por sus 18 20 años, ¿verdad? Eso fue en 2010, Sí. por lo que estoy mirando acá. Bueno, ¿y qué pasó después de eso? ¿Te devolvió su opinión Diego? ¿Pasaron por Asunción? ¿Cómo siguió? Vos sabés que ahí como que nunca volvimos con Bombero Naco a Asunción. Ujú. Pero entre medio de todo esto, es justo una banda de allá que ya estaba conformada, ¿verdad? Es de las primeras a las que yo me uní después, digamos. Estaba como que buscando un guitarrista y como Sí. con Naco yo solo cantaba, me estaba picando eso de que no estoy tocando la guitarra, ¿verdad? Quiero tocar. Y me uno a Payé, que es una banda no sé, sería como de post-hardcore, Sí. medio new metal lento. Banda de Asunción. De Encarnación. De Encarnación. Ahí seguimos todavía en Ajá. Encarnación, ¿verdad? Y nada, con ellos tocaba la par de Bombero Naco. Y allá estuve en Encarnación hasta 2012, Ya. ¿verdad? ¿Y ahí te llaman de Garaje 21? No. En 2012 vengo a Asunción porque a mi abuela se le diagnostica un Alzheimer. Ajá. Y alguien tenía que venir a cuidarle. a cuidarle. Y nieto mimado de toda la vida fue así sin dudar. Sí. Listo, voy yo. Abuela. Sí, total. Total, luego. Entonces vine, ¿verdad? Y en ese tiempo era como que quedé así en un limbo de no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque toda mi amistad estaba allá, Sí. ¿verdad? Y en ese tiempo empiezo como que en mi casi soledad, digamos, empiezo a componer canciones yo solo, Ujú. ¿verdad? Así y como que descubrir un poco lo que es la producción, ¿verdad? La computadora como un instrumento, ¿verdad? Sí. Como un acompañamiento. Y entonces hago canciones. Durante algún momento en mi vida yo viví 2 años acá. Ujú. Y hice el 3er y 4º grado. Y ahí me hice amigos que resultan ser grandes músicos, ¿verdad? O sea, de tu niñez aquella volviste y encontraste a esos amigos después. Sí, nos encontramos así por Ujú. casualidad de la vida, que es Juanchi Álvarez. Sí. Y él me dice, ¿vos qué estás haciendo, verdad? Y no, mira, estoy grabando. tal Juanchi es cosa". sobrino de Luis, creo. Él mismo. Sí, lo conozco. Buen músico también. Gran músico. Sí. Buen productor, gran guitarrista, excelente violinista. Sí. Por donde le mires. Por donde mires, es multitalentoso, ¿no? Sí. ¿Y qué animal. haces con Juanchi ahí? Y ahí empezamos a grabar una canción que no sabíamos qué es lo que iba a hacer. Pero él me dijo, está linda esta canción. Mm. Grabamos todo y era como que, uff, ¿qué va a ser esto, verdad? No quería también que sea yo, Mm. como que sea algo mío solo, todavía no quería ser Diego Zarza. Claro. Claro. Y entonces era, y acá voy a hacer un paréntesis, eran otros tiempos. Nos juntamos con un par de amigos, estábamos así y me dice, escucha la canción
Me dice, ¿sabes cómo se tiene que llamar? Y yo, ¿cómo? Todo por un... ¿Puedo decir grosería? Sí, sí, claro. Perfecto. Todo por un puto beso se tiene que llamar la canción. Porque me parece que es como que todo lo que anhelamos ahí para ese ligar beso, ¿verdad? sí. Para ligar un pico. Y entonces fue así, uff, me gusta, es polémico, no sé, bueno, Sí. se va a llamar así. ¿Y cómo se va a llamar la banda? Y que sean las siglas. Entonces era TPUPB. Ujú. Entonces la canción era esa, la banda era esa. Y ya con el camino recorrido, digamos, allá no tenía contactos en prensa, era cosa que no sucedía acá todavía. Y me acuerdo que hice un video así, en mi pieza más, así, do it yourself. Ajá. Y pasé a un contacto que tenía ahí en la tele. Cuestión que en un momento me avisan que el tema llegó al número 1 del ranking de la emisora ya de Encarnación. Ya. Y ahí fue así espera un poco, acá está pasando algo, ¿verdad? O sea, Claro. yo necesito... Inesperado totalmente. Totalmente, porque era una canción que hicimos porque, bueno, nos juntamos entre dos amigos, después la lanzamos y pegó. Ya había avanzado un poquito la tecnología ahí. Sí, Ya se podía... ya habían... Sí, plataforma y eso. ¿No? O por lo menos por MP3 ya había. Sí, creo que había subido en ese entonces a SoundCloud SoundCloud puede ser. y YouTube. Claro. Que estuvo desde Sí, mucho antes. Sí, sí. Y nada, entonces era como que la necesidad de tener una banda de nuevo. Yo no conocía a nadie todavía acá en Asunción y tenía todo mi arsenal de músicos allá. Entonces armamos como una banda a distancia. Yo hacía las canciones acá, le mandaba a ellos se aprendían las canciones. Sí. Y cuando teníamos un concierto, yo me iba un día antes, probablemente así un viernes. Ujú. Ese viernes de noche ensayamos y el sábado tocamos. Totalmente kamikaze fue ese proyecto. Qué increíble, ¿no? Y, o sea que tuvieron que armar la banda en base a esa canción. Claro. Y después agregar más temas. Sí, y después yo iba componiendo, porque como tenía, o sea, tiempo me sobraba, digamos, Sí. en ese entonces. Todo mi tiempo era escribir canciones. Todo era escribir Ahí te canciones. dio como escribir, una sí. especie de tsunami de creatividad. Totalmente, y siempre era como un ping-pong, ¿verdad? Mandaba las canciones y era como, este no, este sí, este no. Y como que, este está bueno, vamos a sacar. Mandaba las canciones casi la maqueta, como se dice. Sí, claro, una maqueta así hecha lo más básico posible. Grababa la guitarra, todo en mi casa, la batería era MIDI, ¿verdad? Sí. Así con el teclado. Y nada, era una idea que después ellos masticaban y Claro. y le aportaban ahí su magia, ¿verdad? Claro. Y entonces, nada, así estuvimos muchísimo tiempo hasta que después yo creo que para todos ya era insostenible, ¿verdad? Eso de ir allá, no ensayamos Claro. nunca, no había como no sé, no era profesional, digamos, ¿verdad? Tenían que venir. Claro, tenían que venir, yo me tenía que ir. Ellos empezaron otro proyecto así, toda la banda empezó otro proyecto allá Sí. que se hizo bastante popular, entonces como que ¿Cómo se llama ese proyecto? Caminito del Bonsai. Ajá, sí, escuché también algo de eso. Bueno, concretamente para cerrar este bloque, desarrollaste ahí sí una carrera ya más grande como cantautor, como productor de tus propios temas. Sí, yo creo que ahí me adentré más a lo que es la composición, Claro. ¿verdad? Todo, o sea, desde todos los ángulos luego, no solo de guitarra y voz como solíamos venir haciendo, Sí. sino que ya me empecé a meter así en los sonidos, en cómo es esto, dónde va a sonar, qué suena acá. Empieza ahí como una cosa interesante de descubrimiento, digamos. Ahí en esa etapa de descubrimiento quiero parar porque quiero seguir después con eso. ¿Qué pasó también con los otros proyectos? Te decía Garaje 21, A Días de Júpiter, Sí. que es ya más actual. Diego Zarza, una historia interesante. ¿Cuántos años tenés, Diego? Siempre tengo que pensar cuántos años tengo. 34, voy a cumplir 35. Claro, porque mira que estamos hablando de una... Lo que pasa es que comenzaste muy, muy joven también. Sí. Ya 14, 15 años estabas detrás de la música. Y a los 13, A los 13 ya. Por eso. Pero bueno, todavía hay mucho Diego Zarza por delante y creo que podemos ayudar con esta nota a que nos interesemos más por lo que hacen nuestros músicos, no solamente aquí en Asunción, sino que en todo el país. A la vuelta, Diego Zarza con nosotros conversando en la noche.
Bien, estamos contigo, Zarza, músico encarnaceno, que sin embargo ya ha trascendido a nivel nacional por todos los trabajos que has hecho. También colaboraste con otra gente Sí. en todo este tiempo. Llegando un poco ya a esa parte de la historia, ¿verdad? Y marcando el final ahí de lo que fue TPUPB. Sí. De nuevo, siempre Asunción me encuentra solitario. No sé cómo, porque nunca me hice amigos músicos. Ajá. ¿Verdad? Pues en la facultad tenía amigos, ¿verdad? Claro. Pero no, ninguno era músico. ¿Facultad de qué? Arquitectura. Ah, arquitectura. Me suena conocida esa historia. Muchos arquitectos frustrados somos músicos o periodistas musicales. ¿Verdad? Siempre Pasa mucho, sí. ¿Sabes lo que pasa? Los de Pink Floyd, Chico Buarque, Tom Jobim, muchos pasaban por la facultad. Mick Jagger. Totalmente. Para mí fue así. Termino el colegio y ves la paleta de oportunidades. Claro. ¿Y qué le puede ser más creativo? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que puedo hacer yo, Sí. verdad? Pues, o sea, en tu cabeza vos ya sabés que el Sí. arte es lo que te mueve. Claro, pero no hay demasiado Pero no para hay elegir. mucho, no había mucha opción. Coste que la FADA ahora tiene su propia No, sí. escuela de música. Ahora sí es una cosa de locos, ¿verdad? Pero Sí. en ese entonces y en Encarnación, Menos, más limitado. claro. Y entonces era como de... Casas, y voy a hacer perspectiva. arquitectura, ¿verdad? Tipo, Acuarelado. de donde la creatividad va a poder tener rienda suelta. Entonces, Ujú. terminamos ahí, ¿verdad? Entiendo. Pero bueno, no tenía músicos, no tenía amigos músicos. Y en esa, una amiga de la facultad me manda un tweet de Panchi Galarse. Ujú. Que en ese entonces, Garage como que se había parado y estaban como tratando de reconstruir. Había como un proto Garage que no se sabía si iba a ser Garage 21. No iba a ser, claro, qué es lo que iba a hacer. Y entonces yo, ¿qué es lo que espero? Claro. Yo le respondí, ¿qué tal, amigo Panchi Galarse? Yo toco guitarra y canto. Estoy para lo que necesite, ¿verdad? Me responde, juntémonos, sacamos un par de canciones y veamos qué pasa. Entonces me acuerdo que saqué un par más luego, ¿viste? Así exagerado. Entonces para ir Claro. sobrecalificado a la Claro, entrevista. para ¿verdad? Creo que llevar me pidió 3 y saqué 5. Claro. Entonces... ¿Canciones propias o de ellos? Canciones de Garage. Ah, la entiendo. Genial. Entonces me voy, tocábamos ahí, ¿verdad? Y fue así ok, vamos a juntarnos. En ese entonces estaba Frankie Taboada también, como otro guitarrista nuevo. Sí. Y estaba Federico Mujica, que era luego el baterista de Garage 21. Mm. Tuvimos un par de ensayos. Claramente no surgió el yo como el main ahí de Garage 21, pero pegamos una buena amistad con Panchi. Ujú. Entonces ahí empieza un periodo que fue súper productivo, en el que nos juntábamos así periódicamente en casa a componer canciones. ¿Verdad? Que no sabíamos bien qué iba a hacer, ¿verdad? Porque Garage estaba como que viendo qué pasaba y era, bueno, vamos a hacer canciones, y empezábamos a hacer canciones. ¿Ya habían publicado ellos su primer disco? Sí, ya el segundo Ya, luego. El segundo ya, sí. Sí. Ya Correcto. fue después de Mucho Gusto y antes de Fuego, que era Sí. el tercero, que era el disco que sin querer se estaba gestando ahí en casa. Mm. ¿Verdad? Porque era como que nos empezamos a juntar, hacíamos canciones, Panchi venía con sus ideas. Y en ese entonces, él no era tan bueno o hábil con la computadora. Y yo, como te digo, desde ese tiempo que te dije de TPUPB, Claro. lo único que hacía era estar en la computadora En la compu. y hacer yo solo mis canciones. Entonces yo entendía de cómo grabar, cómo poner la batería, cómo cortar, Claro. cómo hacer esto acá, fa, fum, fa, fa. Entonces ahí empezamos a trabajar. En esta entra Ale Frontanilla como frontman, ¿verdad? En voz y guitarra, completando el espacio que le faltaba a Garage 21. Garage 21 vuelve a tocar, Sí. ¿verdad? En modo trío. Y yo estaba ahí como el fantasma de la banda, pero siempre ahí alrededor, mirando los conciertos. A veces le sacaba fotos, ¿verdad? Y en esa, Ale viene también a casa. Empezamos a trabajar las canciones, ¿verdad? Él también trae sus canciones. Ujú. Y se arma como un equipo ahí de trabajo interesante, ¿verdad? Y en ese periodo habremos hecho como unas 50 canciones, bro. Qué bárbaro. En serio, Sí. fue así. O sea, le metieron a full. Sí. Y ahí ellos dicen, bueno, queremos grabar el tercer disco porque queremos hacerlo afuera, ¿verdad? Ya hicieron toda la gestión de ellos. Y en un momento me llaman y me dicen, che, vamos a grabar el disco en Buenos Aires. Y yo, qué bueno, ¿verdad? Como yo no era parte de la banda, era tipo, suerte. Fuerza. Claro, fuerza, ¿verdad? Y felices. Y ahí me dicen, no, pero queremos que vengas con nosotros.
Qué bueno. Vení, boludo, vamos. ¿Y se iban a usar unas canciones que hicieron juntos? Se hicieron todas. Todas. Todas quedaron en fuego. ¿Y vos estás como coautor? Debería. Voy a checar en app ahora. Pero sí. Y nada, ¿verdad? Nos fuimos a Buenos Aires. Siempre me olvido el nombre del estudio, si era el Santito o el Cielito. Ajá. Porque los dos se parecen. Sí. Pero nos fuimos a trabajar con Alejandro Taranto. ¿Verdad? Que es un productor, fue productor de los Cadillacs, Sí, sí. Animal, ¿verdad? O sea, Tipo importante. un tipo importante, ¿verdad? Y encima es un tipo importante, así te ves grande, una barba, pelo largo, así te mete una... Se intimida. Claro, me acuerdo ese primer día cuando llegamos, ¿verdad? Era así como, ¿qué tal, muchachos? Te saluda y te da un beso porque Claro, la gente de la costumbre, era como, sí, claro, perdón, cierto. Y me acuerdo que lo primero que hicimos es sentarnos en el control room Sí. y él dice, vamos a escuchar las canciones que hicieron. Y en ese entonces nosotros ya habíamos filtrado porque claramente de 50 canciones, las 50 no van a estar buenas Claro. ni cagando, ¿verdad? Hicieron un filtro. Claro, hicimos como un filtro nosotros de lo que pensamos que podía estar bueno, creo que quedaron algo así como 25. Una depuración. Sí. Mm. Y ahí empezó, ¿verdad? La escucha. Y me acuerdo que estaba una canción, como iba en orden alfabético, que es 2004, que finalmente terminamos grabando. Ujú. Pero eso fue mucho después. Y era una favorita nuestra. Nosotros le teníamos mucha fe a esa canción. Claro, nos uno le gustaba quiere a mucho. una de sus canciones. Claro, viste que vos tenés así, de esas 25... Tu que traes, favorita. Vos tenés la que vos decís que Esta es, sí. esta entra al disco de fino. Y escucha él así. Habrán pasado 10 segundos. Siguiente. Y nosotros nos quedamos así. ¿Qué? ¿Por qué? Muy blinky, nos dice, ¿verdad? Él en su idea de hacia dónde quería llevar la banda nos dijo, yo le quiero sacar ese sonido de Blink 182. Quiero que sea más original, que sea rudo. Y sí, a veces uno suena mucho a la banda que más le influyó, ¿verdad? Totalmente. Y Blink en Garage 21 es así. Claro. Y entonces, nada, ese proceso ahí de trabajar, grabar, para mí fue así, ¿verdad? Como te dije, yo estaba curioso de eso, de grabar. Es que también convengamos que era la primera vez que estaba en un estudio profesional, estudio con un de productor verdad, profesional. Claro. Y tan buena gente, ¿verdad? Yo eso voy a recalcar, pero siempre, ¿verdad? Que ambos, él y su hijo Tom Taranto, que hizo de ingeniero de grabación ahí, eran gente súper abierta, ¿verdad? Yo me acuerdo que habrá sido el primer día por ahí. Y él estaba laburando, ¿verdad? Pacheando cosas, metiendo cable acá, que esto, aquello, que no sé qué historia, y yo estaba como que así, ¿verdad? Y me dice, Diego, cualquier cosa pregúntame, boludo, está todo bien, ¿verdad? Y ahí me dio carta libre para ser la persona más curiosa de ese estudio, ¿verdad? Claro. Entonces ya me paré, me puse detrás de él. ¿Y qué estás haciendo? No, este va acá, este va acá, este compresor, esto va acá, esto va acá. Y así, tal cosa, entonces hacemos acá, acá, tal cosa. Un aprendizaje fabuloso. Una masterclass. Claro. ¿Entendés? Y como yo no tenía la presión de tocar en el disco, porque me fui como de acompañante, Sí. yo estaba ahí para aprender, de ahí, mientras los otros estaban todos estresados de no meter la pata en un estudio tan grande, ¿verdad? Claro, claro. Entonces era como, wow, ¿verdad? ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo haces...? Impresionante. Qué proceso extraordinario y qué experiencia tuviste ahí. Esa fue, para mí, de las grandes experiencias... Bueno, siempre digo, para mí Garage 21 me cambió mi percepción de qué es ser un músico. Porque hasta ese entonces yo nunca estuve en una banda profesional. Claro. ¿Verdad? Siempre fue la banda de los amigos. Los amigos, los perros. Claro que ocasionalmente lo lograron, pegaron con una u otra, pero nunca tuve una banda profesional. Nunca, hasta ese entonces nunca trabajé con prensa. Yo no sabía lo que era un agente de prensa, por ejemplo, que es alguien que te marca las entrevistas. Yo decía, ¿cómo lo que hace para la gente para irse a la radio? Era así. ¿Y qué resultó de todo ese trabajo allá en Buenos Aires? El disco Fuego de Garage Fuego. 21. Son 11 canciones que... El tercero de Garage. El tercero de Garage. Sí. Y el mejor, si me preguntas. Interesante, voy a rescatarlo porque siempre yo me enviaban los discos y no recuerdo, el primero sí me acuerdo que impactó mucho, era un sonido, como decís, bastante Blink, pero es interesante que repasemos esto eso sí está en plataformas. Sí, eso sí.
Sí, no, todo lo de Garage está ahí. Bueno, igual tenés que acreditar alguno de tus temas ahí, me parece. Cierro este bloque porque ya se nos acabó el tiempo. Para el próximo dejamos ya a Días de Júpiter. Claro, el presente. El presente, con Diego Zarza. Interesantísima esta historia, me encanta porque son historias ocultas a veces de nuestro rock nacional. Y dicho sea de paso, siempre recomiendo Sobrevive la Música, que es una película hermosísima donde se cuenta parte de los orígenes del movimiento rock nacional y se hace justicia con grandes creadores como Chester Swan, Roberto Thompson, todo lo que pasó cuando apareció Kamikaze. Hermosa documental, que siempre digo le falta segunda y tercera parte. ¿Por qué no? Diego Zarza también puede ser protagonista de esas secuelas. Ya volvemos aquí con Conversando la Noche. Hoy el músico Diego Zarza con nosotros. Diego Zarza con nosotros, músico, compositor, productor, con presencia en varias experimentos de rock nacional muy interesantes y con la novedad de que vino desde Encarnación y comenzó a codearse también con todo el ámbito del rock nacional. Tengo que ir al presente porque nos quedan últimos 10, 11 minutos, Diego, y te encontré con A Días de Júpiter. Sí. ¿Qué es eso? A Días de Júpiter es una cosa que salió de un momento en el que yo no sabía bien qué es lo que quería hacer. Ajá, estabas en esa nebulosa. Estaba como en una nebulosa, ¿verdad? Llega un punto en mi vida en el que dije, basta, así de todo. Salí de Garage 21, teníamos con Panchi, teníamos otro proyecto que se llamaba Aurora, tipo quedó también ahí en stand-by. Ajá. Estaba como que haciendo otras cosas, ¿verdad? También dejé todo de lado. Hay digamos. también un poco de frustración en el creador y músico paraguayo porque obviamente en el mercado no da para tener tanta repercusión. Y no, yo siempre digo que es mi hobby caro, ¿verdad? Claro. Yo trabajo para bancar mis locuras como músico. Bueno, pero igual, te quedaste ahí, saliste de esos proyectos y ¿qué hago? Y quedé así, claro. Era tipo ¿qué es lo que hago? Yo no sé si estaba insatisfecho ya o qué era. Tenía algo que me picaba y que no me hacía feliz. Y era raro porque la música es lo que más feliz me hace. Claro, me imagino. Entonces era como que necesito algo y ese algo no es lo que estoy viviendo ahora. Entonces dejé ahí, quedé ahí flotando. Y es en ese momento que de esas casualidades de la vida me escribe Pancho González, Ajá. con quien te había contado que formamos Pomero Naco hace un tiempazo. Sí. Me dice, che, ¿cómo es que nosotros vivimos en Asunción hace 10 años y todavía no hicimos un solo tema? Claro. Y ahí fue así, cierto. Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos en serio, no vamos a juntarnos, vamos a hacer algo famoso de los músicos, tipo, hey, vamos a hacer algo, nunca sale nada. Los periodistas también hacemos esto. Bien. Sí. Y entonces fue así, dale. Y ahí, en esa primera juntada, me acuerdo que escribimos el que fue el primer single de Día de Júpiter, sin saber que iba a ser Día de Júpiter. Ajá. Y periódicamente así, una vez al menos juntábamos a componer canciones. Hicimos durante un año un buen par de canciones. Y en el 2023 agarramos y como que teníamos ese puñado de cosas y era, ya que hay algo. Y qué decir para hacer, para mí que hay que grabar esto. No sé si vamos a hacer una banda, pero hay que grabar bien. Claro. Ahí se suma la ecuación Carlos Dentice, que también fue parte de esta banda que te había contado que era mi banda a distancia, Ajá. ¿verdad? Que era de Encarnación, vino también a vivir a Asunción. Sí. Y era como que una banda de amigos, ¿verdad? Esa era la intención, así, tipo, ok, vamos a codearnos con gente con la que pasamos bien, y sabemos que pasamos bien. Y sabemos que tenemos onda musicalmente hablando para que esto vibre bonito, vamos a decirle, Bien. ¿verdad? Entra él a la banda, ¿verdad? Entra a modo de tecladista y productor, porque también él empieza una carrera importante como productor y como ingeniero de mezcla, ¿verdad? Sí. Justamente por eso es que viene a Asunción, porque empezó a trabajar con nombres como Marcelo Soler, Patria Altamirano, mezcló un par de temas para Pura Hey Soul, entonces era como que... Dentice. Sí, escuchamos ya acá su nombre también. Es que es un monstruo. Sí. Y entonces entra él a la banda y le termina de dar forma. Como él estaba trabajando en el estudio de Marce Soler, Marce en algún momento se involucra,
pero grabando las baterías pues no teníamos baterista, ¿verdad? Y ya era así, nada de baterías es mentira, nada de computadora, vamos a ser una banda real, ¿verdad? Con instrumentos tocados. Y es así que grabamos el primer EP que se llama Juno. Y era bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues no tenemos nombre de banda. Claro. No tenemos nada. Nos falta un baterista porque Marcelo entró para grabar nomás. Claro. Él nos hizo el aguante porque Sí. amigo de la vida. Hijo del querido Ernesto Soler, otro de los grandes protagonistas del rock nacional paraguayo. A Marce lo conozco también muy bien, muy talentoso también. Pero no era miembro de la banda. No era miembro de la banda, nos hizo el aguante. Y entonces fue así, nos falta un baterista. Y ahí fue que Carlos, justamente, en algún momento, en Encarnación, trabajó con un baterista de Asunción. Pero siempre Encarnación es como el punto de encuentro. Sí. Y nos dice, sí, le llamamos Matías Chipola, baterista de Ciudad Mansa. Sí. Y fue ok. Y fue muy simpático porque le llamamos, o sea, Carlos en realidad hizo el contacto. Ajá. Y le dice, mira, estoy en un proyecto con Diego, con Pancho, y queremos saber si estoy, le dice. No, pero te voy a pasar la canción, no. Confío en ese grupo humano. Estoy. Directamente. Directamente. Una semana después nos estábamos sacando fotos, filmamos el primer videoclip, nunca tocamos juntos, y salió la banda. Me encanta. ¿Verdad? Tipo los Backstreet Boys por ahí. Claro, era así, ve proyecto. y ya vamos, ¿verdad? Con todo lo que había aprendido en el camino, bueno, vamos a vender este producto. Y ahí sacamos. Ajá. Y después de eso, siempre digo, ¿verdad? Obviamente Matías es un baterista Claro. impresionante, pero imagínate si no tocaba bien, ¿verdad? Si era solamente una cara bonita. Claro, ¿entendés? Nosotros ya hicimos fotos, hicimos un video y nunca tocamos con el loco. Por suerte es, como te digo, un gran baterista y nada, ahí empezó otra banda, me gusta decir. Ajá. Porque al comienzo eran muy ideas mías y de Pancho, Directamente. directamente Sí. con mano de Carlos. Sí. Y eso fue el primer EP, ¿verdad? No era todavía una banda, era como que... ¿Quién tocaba el bajo ahí? ¿Quién? Pancho. Ah, Pancho. Sí. Ya, genial. Él como estaba en mente nativa cantando y tocando la guitarra, estaba como que quería ¿Y tocar desde que teclados? teclados. Ya. Bastante bien, ¿eh? Se armó una buena banda. Altos músicos tengo yo. Por eso digo, Siempre digo así que yo no sé cómo sucedió, pero siempre agradezco el claro. Bueno, y a ver, ¿y cuántos temas graban? ¿Qué es lo que hay disponible? Que yo, el que está viendo, dice, voy a escuchar a Días de Júpiter. Claro, ahora mismo está el EP, Ajá. ¿verdad? Que es Juno, que Sí. lanzamos el año pasado. Y ahora, así a nada, lanzamos el primer sencillo de lo que va a ser nuestro primer álbum. Eso iba a preguntarte, voy a recibir información. Sí, que se llama Conversación, está disponible en todas las plataformas digitales. Y ese es el nuevo camino, ¿verdad? Que es, nos encuentra a todos componiendo como banda. Y eso es lo que para mí hace que este disco sea tan importante, porque deja de ser un proyecto de nosotros dos nomás. Claro. Hay una cuestión colectiva. ¿verdad? En esta canción, que es la que decidimos sacar como single, justamente porque es donde más sentimos que se siente esta vibra, porque era así, una tarde de las tantas nos juntamos y Carlos tenía como una idea, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces Mati como que ya empieza, tocó algo, ¿verdad? Y después de repente él así está, ¿verdad? Estamos ya en la maqueta armada, ¿verdad? Estamos Todavía sin letra. sin letra. Es algo que a mí personalmente como compositor me gusta hacer, que es, vamos a terminar toda la canción Después le agregamos. y después yo mastico eso y vemos qué es lo que ¿Qué pasa. le podemos ¿verdad? poner? Pero nunca sale la letra antes o cosas así. Y Mati estaba, ¿verdad? Buscando una conversación, decía. ¿Qué es lo que estás cantando? Bueno, este es el coro, me dice. Puede ser, le digo, pero no sé. Escucha, Sarsa, escucha, me dice. Y ponía play y no, buscando una conversación. ¿verdad? Y estaba así. Y yo, puede ser, Mati, vamos a grabar. Va a quedar ahí como una referencia. Claro. Y finalmente no fue el coro, pero lo que hicimos es correr esa su idea y es parte del coro. Ah. Y entonces en honor a Mati se llama Conversación, ¿verdad? Porque tanto rompió las bolas con eso, que era, o sea, ¿sabes qué? Vamos, Mira. este tema se va a llamar así por vos. Claro. Qué Y- increíble, ¿no? Como nombre de trabajo, primero working title y después ya fue el... Totalmente. Y canta él, ¿verdad? Es la primera vez que él canta en una banda. Qué genial. O sea, está así totalmente unida
Claro. la vibra. ¿Cuántos temas van a haber en este álbum? 9. 9 temas. Sí. O sea, álbum en serio. Sí. Y conversación en el primer corte. El primer corte. ¿Qué es lo que sentimos que la gente... ¿Y para cuándo tendríamos completo el álbum? Más o menos. No te Fin quiero de meter año. presión, pero quiero saber. Fin de año probablemente. Fin de año. El disco está listo. Claro. ¿Verdad? Faltan un par de cositas, pero Ajá. ya nuestras, nada. Audiovisual, clip. Tiene que ¿está salir previsto? esta semana. Ah, no, ok. no sé cuánto No, igual, cuándo- estamos ahí. No sé dónde estamos en el tiempo ahora mismo. Estamos la próxima semana. Ok. Entonces probablemente ya salió. Ya salió. O Ojalá. sea, busco YouTube. Sí, A Días de Júpiter conversación. Conversación. Y vas a ver, yo creo que el video también refleja lo que somos como banda. O sea, en serio, es un proyecto de banda ya. Sí, no, estamos Eh, totalmente comprometidos con O eso. sea, aquel Diego Zarza que dijo ya me parece que está bien, hago el lema, voy a seguir otras cosas, encontró sin embargo un proyecto sólido. Súper. O sea, me parece que hasta casi te diría que podría ser tu proyecto más importante, de la madurez. Totalmente. Vos sabés que justamente hace poco Alejandro Frontanilla, que era mi ex compañero de Garage 21, Ajá. me manda un audio, ¿verdad? Así cuando sacamos conversación me dice, estoy muy feliz por vos, porque siento que este es tu proyecto, siento que es el proyecto más maduro, es el proyecto Claro. que mejor encaraste y te veo bien, boludo, suena bien, pega todo lo que están haciendo y estoy feliz por vos, me dice. Y te da ese reconocimiento de otro Qué bueno. amigo es así. ¿Y quién es el productor de ese disco? ¿Vos? A Días de Júpiter, Ah, Carlos. ok. Nosotros nos entregamos. Carlos a- Dentisen. Sí. Ya, perfecto. Bueno, está hecha la invitación para que escuchen. Bueno, qué bueno esto, Diego, porque contamos una historia que comenzó casi como un sueño juvenil, infantil casi, Total. que pasó por varios momentos y que hoy está en este proyecto. Mi última pregunta, ¿por qué se llama Días de Júpiter? Vos sabés que, bueno, como ya sabes, por la historia nosotros somos de Encarnación, entonces siempre volvemos allá para visitarle a nuestra familia. Ajá, En uno de estos viajes, sí. era domingo, por lo general viajamos de noche, Pancho había visto un documental de 6 partes por ahí de Júpiter. Ajá. Entonces las 6 horas de viaje de Encarnación a Asunción me habló de Júpiter. Contaba la... Todo el viaje era, hey, pero en serio está bueno el documental, tenés que ver, porque sabías que la gravedad en Júpiter es cosa y un día dura tanto, y tal cosa. Y vos sabés que claramente me trabajó en el subconsciente, porque justo era la época que estábamos buscando el nombre. Claro, Y había un nombre que era, pues teníamos un montón así una lista, que era 10 perros. claro. Pero no era como... No era tan, era medio estaba, perro. Pero el día estaba lindo. ¿Y si somos días de Júpiter? ¿Y por qué Júpiter? Con Pancho. Ahí está. Increíble, ¿no? Me divierte mucho los nombres de los grupos porque siempre tienen una cosa absolutamente inconexa con cualquier cosa. Ustedes no son ni de Júpiter ni son astrólogos, pero había una película que le obsesionó a un integrante. Diego, un gusto hablar contigo. Me gustó contar esta historia porque no siempre se cuenta esto y con tanto tiempo y serenidad para explicar lo que es el proceso de un creador. Y a la gente le invito a apoyar nuestra producción nacional. Hay demasiados buenos grupos, hay mucho talento, la escena creció, se multiplicó, hay videos, hay plataformas. Apoyemos la producción de nuestra gente porque es finalmente nuestra identidad. Diego, gracias por venir. Por favor, Mario, gracias por recibirme. Y nosotros nos invitamos para la próxima. Y escuchen a Días de Júpiter. Dense la oportunidad de conocer algo nuevo, nuestro, local. Volvemos en cualquier momento, siempre acá en Mega TV, conversando en la noche. Buenas noches.